Híjoles, gracias a Dios. Gracias a Dios por esa lluvita. Y ¿cuántos saben que el Señor también llueve espiritualmente? A través de su espíritu, a través de su palabra, ¿verdad? Nos refresca también nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas. La verdad es lo que Dios hace. Platicábamos de eso hace rato, cómo Dios nos da una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sí? Entonces, oramos. Dios manda lluvia a la tierra, pero también oramos. Dios manda lluvia a las almas, a los corazones nuestros, nuestras familias, de todo Calvillo, de todos los pueblos, ¿no? Entonces, qué bueno que están aquí. Estoy contento de recibirlos siempre, de poder pasar este tiempo alabando a nuestro Dios juntos. Y bueno, si nos visitas por primera o segunda vez y no te ha tocado un vasito, una tacita que queremos regalarte, si no te dimos una de estas tazas la última vez que llegaste, llegas aquí con mi esposa, al final tenemos un regalito, sí, para ustedes que nos visitan por primera o segunda vez. Bueno, le voy a pedir a mi hijo que ponga ahí los slides. Si necesitan una Biblia, tenemos Biblias allá. ¿Alguien necesita una Biblia o están todos bien? ¿Unos lentes también? ¿Quién puede ayudar a nuestro hermano acá con unos lentes? No se crea Sí, yo te entiendo, Lalo, yo también no veo sin lentes. Sergio ya sabe, ¿verdad, Sergio? Muy bien. Pues hoy es un día especial, como todos los días son especiales, amén. Todos los días son especiales, pero queremos dar gracias a Dios por lo que está haciendo en cada uno de nuestras vidas, ¿sí? Lo que está haciendo aquí en nuestro vecindario, ¿sí? En nuestras familias, a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de este ministerio que es de Dios, ¿verdad? Y nosotros simplemente formamos parte de esto. Y no nomás es aquí, ¿sí? Dios está obrando en muchos lugares, ¿sí? Pero damos gracias a Dios que está obrando aquí en, no sé qué le llamamos, las casitas, o ¿verdad? Aquí en Calvillo. La Colonia Ejidal, así se llama, sí. Oh, sí. Sí, Ejidal, tienes razón. Pero Dios es grande, Dios es bueno y como saben, ¿verdad? Aquí enseñamos la Biblia, es lo que enseñamos. ¿Qué dice enseñar? Si no lo dice la Biblia, no lo queremos enseñar, ¿verdad? Lo que dice la palabra de Dios, y así nos estamos yendo, o sea, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Y como ustedes saben, estamos en el capítulo 8 de Juan. ¿Cuántos los han parado una policía alguna vez en su vida? No digan porque da vergüenza, ¿ah? Sí, da vergüenza. Dice que si te para la policía y te dicen papeles, tú di tijeras y ya ganaste, ¿sí? Piedra, papel y tijeras. No, pero cuando te para una policía, yo he visto, ¿no? O sea, sí da pena. No sé cómo es aquí, no me ha tocado que me paren aquí, gracias a Dios, pero allá en California sí, si te paraban y la gente, todos le dan más despacito para ver a quién han parado, ¿verdad? Y tú quieres esconderte, da pena. Da pena cuando, ¿eh? Aquí sí, creo que aquí más me diera miedo, ¿no? Pero bueno, y el pecado a veces puede ser así. Cuando nos cachan, como dicen, nos atrapan con las manos sucias, como dicen, ¿no? Con las manos en la masa, híjoles, me atraparon en el pecado. Y sí da vergüenza. Pero podemos ir más allá todavía. Dios quiere que vayamos más allá de solamente la vergüenza a la restauración. Porque Él restaura al pecador. Y todos somos pecadores, ¿sí? Hoy vamos a mirar la historia de una mujer que fue atrapada con las manos en la masa. ¿Sí? Vamos a estar en Juan capítulo 8, versos 1 al 11. El título, como pueden ver ahí,
lidiando con el pecado, lidiando con el pecado, Juan 8, versos 1 al 11. ¿Cómo estamos, hijo? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Muy bien. Y vamos a mirar 3 maneras de cómo lidiar con el pecado. 3 maneras de cómo lidiar con el pecado. Dame la oportunidad de orar una vez más, ¿sí? Amén. Padre, Señor, una vez más, Señor, no nos cansamos de darte las gracias, Señor, y que nunca nos cansemos de orar, de buscar tu presencia. Te pedimos ahora, Dios, que a través de tu palabra tú santifiques nuestros corazones, nuestras mentes, como tú le dijiste a Pedro. No es necesario que ya te laves todo porque ya permaneces a mí solamente los pies. Y tu palabra es lo que nos lava a través de tu Espíritu. Lávanos en esta tarde. Cámbianos, transfórmanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer versos 1 al 5. ¿Están ahí? Dice, pero Jesús se fue al monte de Olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él. Y sentándose les enseñaba y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú pues qué dices? Entonces, un poquito de contexto de estos primeros 5 versos que acabamos de leer. ¿Qué estamos mirando? ¿Qué acabamos de ver? Miramos a Jesús que está enseñando, ¿verdad? Está enseñando a las multitudes, hay mucha gente. Y sabemos ya que los fariseos, los escribas, ¿quiénes son los fariseos y los escribas? Porque leemos mucho de ellos en los evangelios. Los fariseos eran una secta religiosa, eran judíos, ¿sí? Como Jesús y los apóstoles. Pero ellos eran de parte de una secta más estricta, más religiosa. Y los fariseos odiaban a Jesús, lo querían matar. Para allá, aquí en capítulo 8. Los escribas eran parecidos, eran parte de los fariseos. Ellos eran doctores de la ley. Es decir, traducían la ley porque era escrita en hebreo. Nadie sabía hebreo. Bueno, gente sí, pero la mayoría no. Entonces lo traducían para la gente común para que la pudieran entender. La interpretaban, ¿sí? Los escribas. Pero los escribas y los fariseos llegan allí con Jesús y traen a una mujer que fue, ¿qué? Con las manos ¿en dónde? En la masa. Fue sorprendida en adulterio. Imagínate nomás. Esto de sorprendido en la masa me recuerda de una historia de un hombre que fue con una chica muy guapa en su convertible. Fueron a comprar pollo. ¿Cuánto les gusta el pollo? El pollo frito. Fueron a comprar pollo frito y compraron su cajita de pollo frito con toqui, ¿sí? Y se fueron en su carro a la playa. Lo que ellos no sabían es que el dueño de este restaurante de pollos, cuando ya tenía mucho dinero en su restaurante, agarraba una caja de pollos y metía todo su dinero ahí, millones de dólares, y iba al banco. Hacía esto para que la gente no sospechara que llevaba bolsas de dinero y lo depositaba. Bueno, en vez de darle la caja de pollo al señor que iba con su mujer muy guapa a la playa, les dio la caja de dinero, ¿sí? Y el señor y la muchacha, pues al abrirlo dijeron, caray. Y quisieron ser honestos y regresaron al restaurante. Y cuando regresaron se llamó, porque ya había llegado la policía y los reporteros, ¿verdad? Ya estaban ahí los de las noticias, Televisa y los demás grabando. Y llega el señor y le dicen, ay señor, qué honesto eres. Mira, queremos ponerte a ti y a tu esposa en la tele
para que todo el mundo vea que honestos ustedes son. Y el Señor, no, por favor, no quiero salir en la tele. Sí, tienes que salir, ven. Y no. Y tu esposa también, no. Y es que ella no es mi esposa. Y iba a salir en la tele y tenía miedo, sí, de que lo torcieran. Con las manos en la masa. Sí, entonces me recordó de eso esta mujer que atraparon con las manos en la masa. ¿Y cuántos de nosotros quizás no te ha pasado? Sí, cuando eras niño o hasta adulto, ¿no? Pero lo cierto es que el Señor ve todas las cosas, ¿no es así? Nunca nos podemos esconder de Él. Él sabe todo lo que hacemos. La Biblia dice que te puedes esconder debajo de una piedra y Dios está ahí. ¿Sí? No hay lugar donde nos podemos esconder de Dios. Él ve todas las cosas. Pero ponemos a pensar un poquito en esta escena. Traen a esta mujer, ¿verdad? Traen a la mujer arrastrando, yo creo. Quizás medio desnuda. Porque ¿verdad? La situación la llevan a la fuerza. Quizás yo me imagino a ella gritando, llorando. Los hombres con una mentalidad nomás quieren atrapar a Jesús. Vamos a mirar esto. No les importa a la mujer, ni le importa lo que hizo. Lo que les importa es atrapar a Jesús. Y tienes una multitud alrededor. Imagínate cómo ha de estar la gente cuando mira. Jesús está enseñando de la palabra y de repente traen una mujer ahí en medio de la plática. ¿Sí? ¿Cómo crees que estuvo la gente? Si sería hoy, ¿qué crees que sacarían? Su teléfono para grabar esta escena que va a suceder aquí, ¿verdad? Bueno, ellos la traen. ¿Y cómo atraparon a esta mujer? Es muy interesante cómo estos fariseos atraparon a esta mujer en el acto de adulterio. Es muy posible que ellos planificaron todo. Agarraron un hombre, hicieron lo que, ¿verdad?, que le dijeron, etcétera. Y había testigos, porque tenía que haber testigos, y lo miramos, y ya después y ahí llevan a esta mujer. Todo fue planificado. Todo fue planificado y traen a esta mujer avergonzada en todo público y le dicen: Jesús, la ley dice que debemos de apedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? La atrapamos en adulterio. Sí, porque hay un verso, y si hijo pasas al siguiente, donde habla de esto, en Deuteronomio 22, dice: si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Este es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y también hay otros versos donde dicen la manera de cómo matar a estas dos personas, y era apedreadas, imagínate. Entonces, pero aunque esta era la ley, era muy difícil que esta ley se cumpliera. ¿Por qué? Porque tenía que haber dos testigos. Y típicamente este tipo de pecado pues sucede en lo secreto. No podía decir fulanito de tal: pues yo miré a Panchito o fulanito y fulanita saliendo o entrando a un cuarto, una casa. No, tenían que literalmente mirar y dos testigos. Entonces era difícil que esto sucediera, ¿sí? Pero algo que sí miramos: la gravedad del pecado para Dios. Hasta para que Dios diría algo así. Obviamente hoy en día no se aplica esto. Incluso en los días de Jesús ya no se aplicaba, porque ya estaban los romanos, el gobernante romano. Ellos eran los que ejecutaban la ley o ejecutaciones. No sé si se dice así. Sí. Era por la ley romana, ya no era por los judíos. ¿Sí? Es por eso que los judíos no pudieron crucificar a Jesús, si no ellos mismos lo hubieran hecho. Pero ocuparon ir ¿con quién? Con Pilato, para que él lo hiciera, ¿sí? Porque era romano, era el gobernador.
es muy grave. Y con eso quiero, el primer punto, hijo, de cómo tratar con el pecado. El primero es cómo lidiar con nuestro propio pecado. Cómo lidiar con nuestro propio pecado. Alguien puede decir, bueno, en el Antiguo Testamento, qué fuerte, qué difícil era si alguien pecaba. O sea, como que Dios era más grave en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento como que ya miramos a Jesús más suave, más paciente, más amoroso, amigo de pecadores, ¿sí? Como que es un Dios diferente en el Antiguo y en el Nuevo. No, es el mismo Dios. Simplemente que en el Antiguo Testamento se ejecutaba el pecado de esta manera, pero en el Nuevo Testamento Dios todavía ve el pecado tan grave así. Simplemente que, ¿sabes quién llevó todo el castigo de nuestro pecado? Jesucristo. Nuestro Señor Jesús llevó. Así de grave es el pecado todavía. Es tan grave que Dios Padre envió a su Hijo unigénito, que Él llevara todos tus pecados y los míos a la cruz, y fue clavado en una cruz, derramó sus. Así de grave es el pecado, que Jesús mismo llevó nuestros pecados. Es grave el pecado. La cruz lo muestra, la gravedad. ¿Sí? La cruz era algo horrible, creo que todos conocemos, no era el lugar donde se ejecutaban las personas. Y Dios mira así el pecado, tan oscuro, tan horrible, que su Hijo unigénito llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y ahí llevó nuestros pecados, amén. Pero ahora, el hecho de que miramos la gravedad del pecado, que hasta su Hijo llevó y murió y se sacrificó por nosotros, ¿no deberíamos nosotros mirar el pecado de la misma manera todavía? De que si mi Señor Jesucristo tuvo que derramar su sangre, entonces el pecado no es para jugar. Debo lidiar con mi pecado de una manera en seria. Sí, mira, quiero que miremos este siguiente verso, hijo, a Mateo capítulo 18, versos 8 al 9. Mira lo que Jesús dijo sobre el pecado. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo, que teniendo 2 manos y 2 pies, y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. O sea, Jesús usaba parábolas, analogías. Obviamente que Jesús no nos está diciendo que literalmente nos cortemos una mano, un pie o un ojo, por favor, ¿verdad? No nos está diciendo eso. Pero lo que nos está explicando es que es grave, que tienes que hacer cosas drásticas en nuestras vidas para deshacernos de las cadenas del pecado. Ahora, ¿cómo puedo hacer esto, Eri? Quizás alguien pregunta. Es muy fuerte el pecado sobre mi vida. Es cierto, el pecado es fuerte, es poderoso, y no hay nadie que puede romper las cadenas del pecado más que Jesús. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer no es echarle ganas o que por mis propias fuerzas voy a hacerlo, porque vamos a tropezar muchas veces y vamos a deprimirnos. Tenemos que ir a Jesús primero y decirle: Jesús, no puedo con esto, tú conoces mis debilidades, tú conoces mis pecados, ayúdame, fortalézame, Señor, ayúdame en esta área de mi vida. Sí, eso es lo primero, venir a Jesús, venir a Jesús. Él te va a ayudar a lidiar con el pecado y mi pecado en nuestras vidas. Y saben, no nomás es una vez,
constantemente tenemos que ser recordados del Evangelio. El Evangelio es todo. Nuestra fe es el Evangelio de Cristo. Sí, el Evangelio es el poder de Dios, dice la palabra, para salvación. ¿Sí? Es el poder de Dios que te ha redimido, que te ha rescatado y que te da vida eterna. El Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, constantemente tenemos que ser recordados del Evangelio. Cuando yo o tú pecamos y cuando hay esa culpabilidad, tengo que regresar al Evangelio, que Cristo vino y me amó tanto, que murió en la cruz por mí. Y debo de recordar eso, porque Él me amó y llevó mis pecados ahí. Y que si yo confieso mis pecados, Él me perdona y me levanta otra vez. Porque si no me acuerdo del Evangelio, yo me voy a caer y no voy a poder levantarme. Pero ocupamos el Evangelio todos los días. Sí, es nuestras fuerzas. Y después, para lidiar con nuestro propio pecado, venir a Jesús, pero luego ocupamos lo que tienes ahí en tu palma, en tus manos, la palabra de Dios. Eso te va a fortalecer, eso te va a limpiar, eso te va a lavar, eso te va a ayudar a seguir adelante. Y la oración, que no falte la oración, la comunicación con nuestro Señor, ¿verdad? Prácticamente es Jesús. Jesús es el que nos va a ayudar a lidiar con nuestro pecado. Amén. Amén. Sigamos ahí el verso 6 al 9. Dice, decían esto, o sea, los fariseos, ¿verdad? Pusieron la mujer ahí, le dijeron, ¿qué vamos a hacer, Jesús? Y luego el verso 6 dice, decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Y inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Ya miramos aquí, ¿verdad? En estos versos, hablando del contexto que estamos mirando en estos versos, vemos que ellos estaban simplemente poniendo a prueba a Jesús. ¿Sí? Trajeron a esta mujer, era cizaña. ¿Sí? Eso, sí, cizaña. Cizaña. Era cizaña, querían poner a Jesús a prueba, querían encontrar algo para decir, mira Jesús, les dije, no habla la verdad. ¿Por qué? Porque si Jesús decía, apedréala, iban a ir a decirle a los romanos, Jesús ejecutó a alguien fuera de la ley, sin decirle a ustedes los romanos, arréstanlo, es un criminal, ¿verdad? Y si Jesús decía, no, ¿sabes qué? Ten misericordia de ella, perdónala, déjala ir, iban a decir, mira, Jesús no guarda la ley, lo que dice en Deuteronomio, está quebrando la ley de Moisés. Entonces querían ponerle como en para que ni para allá ni para acá, con esto lo vamos a una trampa, ¿verdad? Pero me encanta que Jesús, después que le dicen esto, ¿qué hace Jesús? ¿Cuál fue su reacción? ¿Alguien lo miró? ¿Qué hace con su cuerpo? ¿Qué empieza a hacer? Se inclina, ¿verdad?, al suelo y empieza a escribir. ¿Alguien sabe qué escribió? Pues yo pienso que escribió algo de lo que pensaban las personas, algo de sus nombres. Y yo pienso que estaba escribiendo algo de lo que me imagino que hasta los nombres de ellos estaban escritos. Quizás los nombres, y ahí atrás levantó la mano. Empezó a escribir como los pecados de cada uno de los que estaban ahí acusando a la mujer. Sí. Esos son algunos comentarios que sí encontré yo también en mi estudio, pero al final dicen en esos comentarios, nadie sabe
lo que escribió, ¿verdad? Podemos opinar. Sí. Nomás uno piensa. Quizás a lo mejor nomás estaba como escribiendo ahí algo, ¿verdad? Ignorando, no sé. Yo pienso orando al Padre. Sí, yo me imagino, Señor, ¿verdad? Es que él sabía todos los pensamientos de cada persona. Se veía, pero sí, puede ser que los pecados también de estos hombres, si están mirando ahí, híjoles, yo también he hecho esas cosas y se están, ¿verdad? Y todos empiezan a hacer. Porque sí, Jesús dijo en Mateo capítulo 5, ¿verdad? Lo pueden leer después en sus casas, pero en Mateo 5 Jesús dijo, si alguien odia en su corazón, ya ha cometido homicidio, ¿sí? Si alguien ve a una mujer con lascivia, lujuria, ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, aunque ellos posiblemente pudiera decir uno de ellos, yo he sido fiel, nunca he cometido adulterio, pero Jesús dijo, si tan solo ves con tus ojos, con lujuria, ya has cometido adulterio en tu corazón. Entonces, en realidad, todos estaban culpables. Y uno por uno se va retirando, ¿no? Uno y uno se va retirando, empezando ¿con cuál? Con los de mayor de edad. Se van primero los más ancianos y luego hasta los más jóvenes, hasta no ver ningún acusador. Y ahí también se puede opinar. Unos dicen, pues quizás los mayores se fueron porque, pues como mayores tenemos más pecados, hemos vivido más tiempo, ¿no? Entonces los grandes se van primero y luego los más jóvenes, posiblemente, no sabemos, pero sí sabemos que primero los de mayor edad se fueron yendo. No podían condenar a la mujer porque también eran pecadores. Y con eso pasamos al número 2, ¿cómo lidiar con el pecado, hijo? ¿Cómo lidiar con los pecados de los demás? ¿Cómo lidiar con los pecados de los demás? Ya miramos cómo estos hombres acusadores lidiaron con el pecado de esa mujer, ¿verdad? Pero nosotros, ¿cómo debemos de lidiar con los pecados de los demás? A mí me encantó la foto de Jesús. Llegan con estas acusaciones y Jesús se inclina y empieza a escribir en el piso, ¿verdad? ¿No sería una buena manera de responder a nuestros enemigos, a nuestros acusadores, a los que nos quieren hacer daño, a todo tipo de problema que llega a nuestra vida? Con paciencia, con tranquilidad, con misericordia, con amor. Algo que me hizo pensar es de que Jesús no reaccionó, sino respondió. Hijo, ve al siguiente. Jesús no reaccionó, sino respondió. Sí, reaccionar implica una respuesta rápida, emocional o impulsiva, o un estímulo a menudo sin una consideración cuidadosa, ¿sí? Algo sucede, algo te ofende y la cosa es como una mecha, rápido, responder, atacar, enojarme, gritar, ofender. Eso es reaccionar. Pero miramos, aunque Jesús hubiera podido reaccionar, porque esos hombres en realidad lo que tenían era hipocresía. Era todo hipócritamente como trajeron la mujer, ¿sí? Y era para enojarse, pero Jesús no reacciona, sino responde, que es planificado y reflexivo, o sea, pensar las cosas. Creo que es buena manera de nosotros lidiar con los pecados de los demás. ¿Sí? A veces con nuestros chiquitines o nuestros jóvenes, ¿sí? A veces ¿verdad? Tenemos una hija de 24 años, ahorita le está yendo bien y está haciendo las cosas bien, gracias a Dios, pero de jovencita, pues nos pasó ahí unas cosas, ¿no? Normal. Y yo muchas veces reaccionaba rápido a su pecado, en vez de responder.
orar y pedir a Dios dirección. Creo que esa es una buena manera para nosotros responder a los pecados de los demás, a los que nos ofenden, a los que hablan mal de nosotros. Responder, pensar, orar. Quizás no hay que decir nada. Quizás hay que nomás perdonar, definitivamente perdonar. Mostrar misericordia, ¿por qué? Dar perdón, ¿por qué? Porque Dios nos ha dado misericordia a nosotros, porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, hijo. Romanos capítulo 12. Sobre la venganza. A veces queremos vengarnos. Mira lo que dice Dios sobre la venganza, Romanos 12. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejan que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. ¿Sí? Debemos demostrar misericordia, compasión y perdón, así como Dios ha hecho con nosotros. ¿Amén? Vamos a seguir ahí, versos 9 al 11, ya para terminar las escrituras que vamos a leer. Dice, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10. Enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más, le dijo Jesús. En este momento ya miramos aquí a Jesús solo. Los acusadores no están, se han ido todos. Seguramente ya venían con una piedra listos. ¿Sí? Todos tiraron su piedra y todos se fueron. Y nomás quedó la mujer. La multitud no sabemos, posiblemente están ahí. Yo si estuviera en la multitud me quedaría porque quiero saber, ¿no?, qué va a pasar. Pero la mujer y Jesús están ahí. El único que no tenía pecado de toda esa gente, ¿quién era? Jesús. Era el único. El único que sí podía recoger una piedra y tirarla era ¿quién? Era el único. El único que podía juzgar y condenar era Jesús. Pero también era el único que podía perdonar y dar vida nueva. Los acusadores, lo que deberían haber hecho ellos es sí tirar la piedra, pero luego postrarse allí con el Señor. Aunque se les reveló su pecado, porque seguramente tuvieron convicción cuando Jesús dijo, el que esté sin pecado avienta la primera piedra, pues por algo se fueron. Les dio convicción. Pero esa convicción los hubiera acercado a Jesús. Pero en vez de acercarlos, ¿qué pasó? Los alejó, se fueron. Esta era la oportunidad para la mujer también, pararse y irse, ¿verdad? Pero no hizo eso. Ella se quedó allí con el Señor, esperando perdón, esperando otra oportunidad, esperando vida nueva. Y les hago la pregunta, ¿la luz a ti, Jesús, te hace huir o te hace venir? ¿Sí? Debería que ser que nos vengamos, aunque a veces nos corta el corazón, como seguramente a estos hombres les estaba cortando los acusadores, pero en vez de venir se fueron. Que la convicción o que la luz de Jesús no nos haga alejarnos. A veces compartimos de la palabra
Y gente está como casi hasta los ves hacer 2 pasos para atrás porque no quieren oír nada de esto ahorita, porque hay convicción posiblemente. Posiblemente andan viviendo en pecado y ahorita hablar de Jesús como que me pone un poquito incómodo. Y yo he estado ahí, créanme, pero que no nos haga eso. Que eso nos haga mejor venir en arrepentimiento para que Jesús nos restaure. Ahora, Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. No quiere decir que sus pecados no tienen consecuencias. El pecado trae consecuencias a nuestras vidas. Creo que todos o muchos hemos podido confirmar eso en nuestras vidas. El pecado no queremos, como dice, ¿no? Juegas con fuego y te vas a quemar. No queremos jugar con el pecado porque nos va a quemar. Y hay consecuencias por el pecado. Debemos de venir a Jesús, como miramos el primer punto, de lidiar con nuestro propio pecado para que nos guarde del pecado, porque como en este ejemplo, el adulterio trae mucha destrucción en vidas, en familias, en niños. Debemos de estar cerca de Jesús. Pero aunque el pecado sí trae consecuencia muchas de las veces en esta tierra, pero Jesús, hay algo que puede quitar las consecuencias eternas. Qué glorioso es eso. Sí, a veces el pecado en mi vida me trae consecuencias en esta vida, pero Jesús ha prometido algo, que las consecuencias eternas Él las puede borrar y quitar y darte vida eterna. Qué glorioso es eso. Ese es el evangelio que predicamos. Y esa es misericordia y esa es gracia. Y miramos el siguiente verso, hijo. Esto lo compartí una vez con ustedes, pero a veces escuchamos la palabra misericordia y gracia. ¿Y qué significa? Misericordia es no recibir lo que mereces. Sí, la mujer merecía ¿qué? Las piedras, pero no la recibió. Eso fue misericordia. No recibir lo que merece. Gracia es recibir lo que no mereces. No merecía las piedras. Merecía las piedras, no la recibió, misericordia, pero luego Jesús le da una nueva oportunidad, una nueva vida. Recibió algo que no merecía. Esa es gracia. Y Dios así nos trata a nosotros. Y con eso pasamos al último, hijo, cómo lidiar con ese está mal. Debe de decir cómo Jesús lidia con nuestros pecados. Cómo Jesús lidia con tus pecados. Como hemos visto, Dios aborrece el pecado, tanto que permitió que su Hijo fuera crucificado. Pero también ama, y por eso mismo, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Así de tanto nos ama. ¿Sí? Juan 3:16. Entonces, ¿cómo Jesús trata con nuestro pecado? ¿Cómo Jesús lidia con nuestro pecado? Él fue crucificado por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos tener una vida nueva y vida eterna, perdón de pecados y no estar condenados. Romanos 8:1 lo pueden leer después, pero dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es estas. Sí, exactamente, esa segunda de Corintios 5:17, pero alguien puede leer Romanos 8:1, si van ahí a Romanos 8:1. Lea Romanos 8:1, el primero que llegue ahí. A ver, Rodri.
tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme de la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gracias. No hay condenación para los que están en Cristo, dice la palabra. No hay condenación para los que están en Cristo. Quiero ponerle este otro slide para ver cómo Jesús lidia con nuestros pecados. Hijo, pásale ahí. Jesús dijo a la mujer arriba, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Ese es el Evangelio. Amén. Dios nos ha dicho, te ha dicho, si tú has puesto tu fe en Jesús y hoy, si no lo has hecho, en este día lo puedes hacer. Pero Dios dice, tampoco te condeno. ¿Por qué? Porque Jesús tomó, ¿tu qué? Tu condenación. En vez de tú ser condenado, en vez de esa mujer ser condenado, ¿quién crees que se llevó la condenación? Jesús, en la cruz. Por eso Él pudo decir, yo tampoco te condeno, yo voy a llevar tu condenación. Jesús ha sido condenado por nosotros en la cruz. Por eso Romanos 8 dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y luego le dice otra cosa en ese verso, vete, le dijo a la mujer. ¿Qué nos habla eso cuando le dijo, yo tampoco te condeno, vete? Nos habla, ve y viva una nueva vida en Cristo. ¿Cuántos están agradecidos que pueden vivir una nueva vida en Jesús? Vete, mujer, ve y vive una nueva vida. El mundo busca vivir nuevas vidas, ¿verdad? Buscamos y quizás si me visto diferente o me compro otra nueva troca o quizás si me consigo una nueva novia pero porque queremos algo, una vida nueva. Amén. Pero lo único que nos puede dar vida nueva es Jesús. Y luego le dice, desde ahora eres una nueva criatura. O sea, prácticamente no le está diciendo esto, yo tampoco te condeno, vete y desde ahora no peques más. Pero Jesús dice que cuando nosotros, el hermano lo compartió ahorita, que cuando tú pones tu fe en Jesús, Dios te hace una nueva criatura. Y luego le dice a la mujer, tampoco te condeno, vete y desde ahora, ¿qué? No peques más. En otras palabras, viva para mí y no para el pecado. Sí, Jesús no se lo dijo al revés. Por ejemplo, no le dijo, no peques más, y después, si veo que no pecas más, no te voy a condenar. No, dice, no te condeno, vete y no peques más. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos toma, nos da una vida nueva, nos hace nuevas criaturas, te perdona tus pecados, te hace su hijo, su hija, y luego te dice, ve, viva una vida nueva, no sigas viviendo en pecado. ¿Sí? No sigas viviendo en pecado. Y en realidad esa es una prueba si de verdad una persona ha recibido a Jesús. Porque cuando una persona recibe a Jesús y recibe su espíritu, cambia a esa persona. Amén. Sí, va a tropezar y va a pecar y todos seguimos pecando, pero su vida es cambiada. Ya no vive, ya no practica el pecado. Hay una diferencia entre caer en pecado a practicar el pecado. ¿Sí? Cuando yo practico béisbol, yo voy al propósito, al parque a practicar, ¿no? Al drede voy a ir y quiero practicar y vivo en eso. ¿Sí? Cuando uno no ha venido a Cristo y no se ha arrepentido de verdad, sigue practicando. Sigue pecando sin ningún lucha, sin ningún perdóname, Señor, ¿verdad? O sea, hay un cambio de vida. Entonces, yo quiero terminar en oración. ¿Por qué no nos ponemos de pie?